Y mis mismos alumnos, profesor, déjelo entrar, profesor. Y a veces por más, no sé cómo lo hacen, los niños son tan astutos, pero ya creo que de tanto molestar a la chapa hasta ya le Ya. saltaba el seguro y se entraban. Y te Papá, aparecían en el video. papá, teta, y así. Vaya a darle la teta, profesor. Bienvenidos a un nuevo video de Educon, a un nuevo podcast de Educon. Estamos aquí con Gustavo Miranda, que nos está acompañando en este momento. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? Hola, Moisés. Un Bien, gusto Gustavo. saludarte. Gracias por la invitación. Cuéntame. Ya, Gustavo es docente en el Ismael Pérez Pazmiño, que me gustaría conocer tu experiencia siendo docente en esta época de pandemia. ¿Cómo te ha ido? ¿No te interrumpió la canción del gas? Casi todos los días. De verdad. No solo el gas, Ya. sino las papas, tomate, el agua, eh, algunas cosas. Y no solo eso, sino las ambulancias, la bulla, mis hijos. Oye, sí, tener hijos pequeños y dar clases no combina, Yo me ¿no? encerraba en el cuarto, ¿no? Pero me estaba dando las clases, todo serio ahí. Y de pronto la puerta comenzaba a sonar. Y mis mismos alumnos, profesor, déjelo entrar, profesor. Y a veces por más, no sé cómo lo hacen, los niños son tan astutos, pero ya creo que de tanto molestar a la chapa hasta ya le Ya. saltaba el seguro y se entraban. Y te Papá, aparecían en el video. papá, teta, y así. Vaya a darle la teta, profesor. Entonces, en ese momento sí servía ese momento servía para que los muchachos también se sonrían un poco. Claro, también. Tenía que aprovechar. Lo malo es que si estabas todo formal por acá arriba, te tocaba levantarte. Eso No lo podías levantarte porque estabas en estás pantaloneta. con camisa, corbata y la Y pantaloneta. la pantaloneta, ¿eh? Y es como que, profesor, ¿Qué te vas a poner todo el terno claro, todo. si estás en el calor, la casa, y entonces Te dice, profesor, su hijo se cayó, levántese a verlo. No puedo. apagar la cámara? Apagar la cámara, sí. Hoy no me vale la cámara. Y se apagaba y hacía algo. Coge, Ya. son niños. No, sí, eso, esa es una, lo de los sonidos, pues de las grabaciones. En este caso, yo siempre se escuchaba, me decían los niños, profesor, que está en la calle, cuando no prendía la cámara. Ya. No, que está en la calle. En este caso, no, pasa que aquí en la ventana estoy cerquita de la avenida y cruza por los carros. Claro. Se escuchaba la bulla. Otras cosas eran, pues, que yo estaba, pues, bueno, como docente casi siempre, casi el 90% activé la cámara. Entonces, son los alumnos los que no activan la No cámara. les gusta activar la cámara, Sí, ¿no? pero les entiendo, ¿no? Y no activaron también el micrófono, porque cuando yo les decía, bueno, a ver, tienen que responder, vamos, y tal señorita, ¿ya? O tal señor. Y bueno, y ellos decidían responder, y a ellos también les sucedía lo mismo, que en ese momento, Claro. oye, pásame la olla. Claro. Y entonces, Pásamela. no le decían él, pero Se escuchaba. Aparte, no todos los estudiantes tienen un espacio adecuado, pues, para grabar. es que fue sorprendente, pues, o sea, a todos nos sorprendió la pandemia Claro. y no nos hicimos un espacio. Sí, entonces tú estás ahí, de repente viven en una casa pequeña y ahí está tu tío, no sé, tu primo ahí, y tú no puedes decir, ¿sabes? Sale que tengo clases, o le puedes decir, pero no te van a hacer Otra, caso. otra cosa era que de los alumnos varones más que todo, bueno, cuando iban al colegio iban con el corte así, normalito, bajito, ¿no? Pero cuando ya al tiempo, ya como a los tiempos que ya en los finales del año lectivo aprendían las cámaras, los veía, no los reconocía porque estaban todos pelones. La Así. típica es de la barba, uno, claro, uno Como de medio muchacho no, así, digo, ¿para qué, ¿qué si eres tú? ¿O para es qué tu hermano cortarme, mayor? para qué cortarme el pelo si nadie me va a ver? Entonces, son cosas que nos van ayudando a entender cómo viven ellos en casa, porque nosotros también las estamos viviendo. Claro, Entonces, no podía exigirles. Me daba gusto, pues, a veces cuando los alumnos decían, bueno, profesor, a mí no me importa, véame ahí nomás. Y, Mm. y era interesante, ¿no? De ver los chicos, porque ellos mostraban detrás de su cámara, pues, cómo ellos
vivían realmente en Claro, sus te casas. tocaba mostrar cómo era Mostrar, tu vida, tu casa. y era tan motivador porque tú conocías a tu alumno ya no solo en el aula, sino Mm, un poco de su espacio y esa, como que todo que era más empático, claro, mira que como que, eso está interesante, sí. como que como que tú construyes unos lazos entre docente y alumno, Como que tú sientes un lazo que de el mayor estudiante fuerza, mayor empatía, sintió más confianza más contigo, confianza. la confianza suficiente como para que veas el ambiente en el que vive. Sí, porque acá podrías tú decir, bueno, ni él conocía mi ambiente, ni yo el Claro, suyo. Entonces, de pronto, a mí como docente me ayudó a entender un poco la realidad de ellos para poder mejorar hasta las cosas que yo digo y tal vez poderles motivar, tal vez un poco, un momento contar alguna anécdota, algo chistoso. A veces, bueno, ya nos tocaba, ya decían, bueno, ya nos toca lo aburrido, la teoría, un poco la práctica, lo que se podía, de pero cierta forma se interesante. rompieron unos lazos, pero se crearon otros lazos nuevos, diferentes, ¿no? Sí, sí, o sea, tú en el aula no conoces toda la realidad, pero a través de la educación, así en este caso, esta modalidad virtual, tú puedes conocer otras realidades. Entonces, ahí, además de lo chistoso, de lo gracioso, de las cosas que se escuchan, de Claro. que, de que inclusive a veces les estaban repelando Esa te iba a y preguntar. algún hermano les activaba el micrófono. A veces siempre hay hermano cargoso Claro. y le activan solo de cargosos. Le activa y uno Para que se le veía escuche lo que le toda está la escena retando. de que estaba haciendo otra cosa el alumno o le estaban retando. O que le estén diciendo, oye, ya bañate, 3 días sin bañarte. Ya nos exhibiste. Entonces, bueno, ese rato se reían los demás, pero ¿qué te puede tocar? O sea, reprenderlos, oiga señor, o Claro. sea, no creo que estábamos en ese momento para eso. No estaba Lo para eso, claro. aprovechábamos y como docente tenías que de alguna u otra forma sacar el lado positivo de aquello para otra vez volverte a lo que estabas enseñando y, y tener la normalidad otra vez. Claro. Pero algunas clases... No distraerse demasiado porque también ese tipo de cosas distraen y se te algunas va clases de la mano la clase. eran graciosas por esas experiencias por las que me tocaba a mí y por las que le tocaba a ellos, aunque a veces también me tocó unas 2 veces experiencias medio de susto. Ya, Sí, o sea, te pasó un fantasma por ahí. sí, porque no, cosas de que de repente una vez se cayó, se resbaló mi hija, por ejemplo. Ah, No, no era nada pero el susto, ¿no? Ah, Y es también que vieron mis alumnos la reacción. la claro. reacción, profesor, ¿qué le pasó? No, nada. Se le cayó $1. Cosas así, ya. Cosas así que al momento que quedan pasó el registradas. susto, pero trataba de que sea chistoso a la vez porque de repente van a pensar que algo malo pasa. Claro que hubieron experiencias también en las redes sociales que se visualizaron de que pasaron cosas feas, las cámaras, ¿sí? Parece que un docente estaban recibiendo incluso le dio un paro cardíaco en plena Entonces, sí clase hubieron y cosas cosas así. lamentables, feas, pero también fueron muchas las cosas que nos ayudaron a sonreír un momento en un tiempo En difícil. un tiempo difícil. Tiempo difícil. Y Claro. bueno, y Moisés, tú, ¿cómo también en esta modalidad virtual que tú estás llevando ahora, has tenido una anécdota así mismo, parecida? De pronto. Bueno, yo transmitía transmito las clases para los exámenes de ingreso a la universidad, pero un poquito alejado ya de la carretera principal. Mi único problema era en época de campañas. ¿Ya? Lo voy a mencionar sin querer una buena. Político apellido Zuquilander. Claro, Zuquilander. Y era a cada rato que pasaba y era tan fuerte la música, tan fuerte que estaba yo bastante alejado, un cuarto bastante alejado de la calle principal. Y ese siempre pasaba como eso a las 3 de la tarde cuando estaba en las clases. El efecto de la campaña de estos políticos tuvo, tuvo, tuvo mayor fuerza porque no solo lo escuchabas tú, Ah, sí, de lo verdad, sin escuchaban mis querer. estudiantes. Claro, debería haberme cancelado alguna cuota, de verdad. Gracias Claro, a ¿no? mí se enteraron como 50 Tal estudiantes vez el más durante estudiante la no clase. escuchaba, nadie iba por ahí a hacer campaña, pero lo que salía por tu micrófono ya pues... Ya lo habían escuchado, Ya ellos también sí. escuchaban. Ah. Ese es el lado bueno para los políticos en ese entonces. En ese entonces, aunque Político Mención no ganó, fue una campaña millonaria, de verdad que, No ganaron. bueno, no, a la final, bueno, pero no hablemos de política porque se pone candente el asunto. Ahora la situación, ¿cómo tú ves cierto el futuro? Ya estamos próximos a iniciar un nuevo periodo lectivo, en mayo me parece.
¿Va a ser Sí, nuevamente virtual o ya se aventuran a darlo presencial? algunos docentes le llamamos en este caso la educación híbrida. Va, como lo ha pronunciado pues el Ministerio de Educación, en este caso es un retorno progresivo y no obligatorio. Esa parte de no obligatorio me causa dudas. Es Sí, decir, si entonces, vas... por ejemplo, tú eres un padre de familia que está laborando y no tienes con quién dejar a tu hijo en casa. ¿Ya? Entonces, eh, por fuerza mayor, por alguna u otra forma, tú como padre estás queriendo de que las escuelas o los colegios ya se Ah, abran, tienes razón, claro. porque necesitas que ese medio tiempo, por lo menos estarla con la seguridad de que tu hijo está Está siendo en el, cuidado, está está siendo siendo protegido en en un una lugar institución seguro, educativa, claro. en un lugar seguro. Mm. Entonces, para ese tipo de padres, yo creo que el Ministerio de Educación, de alguna u otra forma, está tratando de que se dé esa apertura, ¿no? A que a ciertos estudiantes puedan ir presencialmente y los que no también puedan recibir la clase de manera virtual. Entonces creo que si esto se da paso, pues el docente tendrá que hacer un poquito Creo que va a ser, innovar. pero sabes que ahora que lo pienso puede ser un poco pesado para el docente, porque te va a tocar dar presencial y también virtual. Sí, bueno, yo tenía pensado, sí que es así, así como tú tienes aquí en tu estudio, llevarme todo un estudio al aula. No, no, de pronto, Y hacer una clase en vivo. ¿Ah? de Hago una pronto no es clase mala, en no es mala la vivo idea ahora que lo pienso, sí, que el colegio debería apoyar con eso de ahí. claro, una clase en vivo o grabar la clase y dar un momento, pues, en lo virtual, un momento sincrónicamente, pues, conectarme con los estudiantes que no vayan a la modalidad presencial, sino virtual, conversar, ¿no? Sobre la clase que yo publique, conversar, Claro. resolver las dudas Por y, interesante que puedas dar la clase presencial y al mismo tiempo transmitir a los que están en casa. Aunque la parte operativa creo que es un poco difícil porque necesitas buen internet y tendría que salir de tu bolsillo o el colegio debería ayudarte, pero claro, bueno, esperemos que el Ministerio de Educación, de alguna u otra forma, logre esa, esa innovación tecnológica que necesitan las instituciones educativas con el acceso al Internet, pues está estipulado en la nueva LOI ujú, de que el acceso al Internet esté a la mano en todas las instituciones educativas porque esta modalidad virtual va a seguir. va a seguir. Y Moisés, verás, y no solo es la modalidad virtual o lo presencial, también viene la modalidad abierta. ¿Cuál es ese? Modalidad abierta es que tú eliges una carrera. Bueno, en el Ismael está la modalidad abierta, creo, para los estudiantes mismos. De ahí, los que van de décimo a primero, solo en la carrera de informática. La modalidad abierta solo para primer año, creo que es Como como prueba. una prueba, más o menos así, ¿no? Sí, Se lo asimila así, ¿no? Yo lo veo así. claro. Entonces los estudiantes Piloto pueden le llaman eso, optar bueno. la educación abierta, no necesitan ir presencialmente a la clase. Ya. Todo es a través de una plataforma, dos plataformas. En este caso las asignaturas por fin creo que va a ser y otra plataforma para los módulos técnicos. Entonces habrán padres que digan, no, yo no quiero que mi hijo vaya a lo presencial. Bueno, pero eso le llaman Entonces lo abierta, hacen. pero no sería lo mismo que virtual. ¿Qué diferencia tiene? En este caso, la modalidad abierta es que tú no estás obligado en transcurso del año lectivo, si vuelve ya si se normaliza todo, tendrías que volver a lo presencial. La Ya. modalidad abierta ya no estás obligado a ir presencialmente. Mantienes tú esa modalidad abierta, nomás en línea. Entonces, pronosticamos más o menos para este año, que tampoco es que va a haber presencial. En el caso que ya vayan, va a ser híbrida, van a estar yendo unos cuantos. Así es. Yo creo que para este año no se normaliza todo. Yo creo que ya de aquí al No, 2022 se podría regresar a lo que era antes. ojalá, Ah, ojalá. oye, porque con esto de la cepa brasileña, Estamos todos asustadísimos de ahí. verdad, dice que es peor. Bueno, no quiero alarmar más a la gente, pero Tienes que, to- esperemos que tienes que tomar más vitamina C nomás. tomar más vitamina C. Ojalá fuera así, que solo con vitamina C, bueno, No, pero lo importante es que de alguna u otra forma los docentes en la institución educativa tienen nuevos retos para este año, claro. pero ya tienen las experiencias del año pasado.
Sí, ya Y no no va a ser solo los nuevo. docentes, los estudiantes también, o sea, los que se graduaron tienen ya esa experiencia para la universidad porque lo van a seguir también Claro. así, viviendo ciertas Y verás que similitudes. incluso después ya de que pase todo esto, ya se normalice, supongamos en el 2022, ya se quedó la idea de que sí es posible, aunque con todas las fallas que hay, sí es posible mantener una educación online. Y se puede, y yo creo que ya hay incluso ya programas de bachillerato online, ya hay carreras online, En la de UNEMI, todo, sí, la UNEMI la en UNEMI de realidad, maestría, me parece sí, que sí. no, también Ah, para título universitario, ya, imagínate, el claro. milagro. Y era algo que adelantó rápidamente la educación online, porque sí existía, para que sí había programas de educación online, pero esta situación lo aceleró. Y eso ya llegó para quedarse. Es decir, de aquí en adelante las carreras online van a No, ser no bastante desaparece. comunes. Ya no Inclusive el desaparecen. asunto virtual, la clase virtual, va a seguir, así volvamos a la normalidad, van a haber Va a ya seguir. tutorías virtuales. Claro. Porque, profesor, bueno, esto no lo pude resolver aquí, ¿qué tal si nos contamos a tal hora? ¿Sí? Ajá. Van a haber esos espacios. Y Claro. eso es productivo porque de alguna u otra forma el docente tiene esas modalidades para dar un poco más. ¿Sí? Y el estudiante pues ayudarle a que siga adelante. Y claro, nos vamos a encontrar con ciertas cosas novedosas y con ciertas experiencias agradables, desagradables, pero lo importante es seguir. Y verdad que, y la verdad, y verás que eso está ayudando a conectar un poco más porque los chicos, los jóvenes, ahora son nativos digitales, ellos son todo tecnología. Y muchas veces los docentes nos hemos alejado un poco de la Los chicos tecnología, dominan más tecnología dominan que más, la sí, gente adulta. claro. Ellos saben más. A veces yo les comentaba a los alumnos, bueno, tengo que hacer una transmisión, profesor, utilice tal programa, Ah, claro, profesor, así es. utilice esto. ¿Y cómo sabes tú eso? Ah, sí, es que estaba viendo unos videos en YouTube. Ah, bueno, y cuéntame. Pero para que los demás también escuchen, ¿no? Entonces se volvía un poco interesante dejar el tema en sí de la clase, no para abandonarlo, sino para eh, abrir puertas a que los alumnos puedan expresar esas cosas que están aprendiendo en esta Claro. modalidad. Sí. Y bueno, al alumno ya se le hace mucho más fácil el acceso a la tecnología. Y el docente que se conecte un poco más con el alumno mediante la tecnología. Porque bueno, en nuestro caso nosotros hemos sido docentes de informática, no se nos hizo tan difícil, ¿no? No. Pero hay docentes que sí les costó trabajo y ahora ya dominan Obvio, el Zoom. hay compañeros que sí han tenido bastante problemas y han llamado, oye, ¿cómo se maneja esto? Ayúdame porque en verdad estoy casi a punto de Claro. alocarme. Oye, sí, tiene que haber sido muy duro. Me gustaría también de repente Conocer esas experiencias. conversar a algún docente que no tenga dominio de la informática, porque en tu caso estoy seguro que no tuviste ningún inconveniente. Claro. Pero sí tiene que haber sido bastante Bueno, duro. te cuento que a veces el hecho de que tú seas informático, hay cosas que también te toca aprender. Porque, por ejemplo, hay cosas que a veces la gente te pregunta, ¿no? ¿Tú que eres informático? Dice. Ah, Y en verdad, no, no estoy, ni siquiera ni por aquí las había. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, hay cosas que, bueno, como eres informática, se te facilitan. ¿Sí? claro. Se te facilitan. Y Pero no es que ya lo sabes solo por ser y sabes que informático. es bueno también que los alumnos de informática, los que estudiaron informática, en este caso en el bachillerato, y tenían hermanos que no eran informática y también eran nuevos, para estos estudiantes de informática eran una ayuda Claro, para sus padres, que eran profesores, así fue. ¿sí? Y para sus hermanos que estaban en esta modalidad virtual en tiempos de pandemia. Estos alumnos de informática fueron un eje fundamental, ¿sí? Para que ellos puedan de Sí. alguna u otra forma manejar la computadora. No, mamá, no hagas así. A mí me comentaban de ¿Ah? una sobrina, que la abuela es profesora y ella le ayudaba en todo el proceso. Ah, Y mira, luego la abuela decía, ¿en serio? Y comenzó a llamar a toditas sus compañeras de la escuela en la que daba clases a darles el número de la nieta. Y la nieta estaba asistiendo, para que las capacite. y estaba asistiendo a toditas las profesoras. Imagínate, Así mira, fue, sí. mira. Hay anécdotas bien interesantes. Entonces, eso es súper bueno porque es el lado positivo de la Claro. pandemia, ¿no? Porque De si pronto no sí hay hubiera existido la cositas pandemia, positivas que nos deje la pandemia. no hubiéramos aprendido cosas como las que hemos Sí. aprendido ahora. Esperemos que terminando todo esto hayamos desarrollado habilidades, seamos mejores personas y nos quede experiencia en ciertos aspectos también. Sí, yo creo que ahora tanto los estudiantes y como los docentes y los padres de familia somos más empáticos.
En ese aspecto sí, claro. Sí. Son más empáticos. Bueno, no sé si quieres acotar alguna otra cosa más al tema. Bueno, eh, quiero solo recalcar de que si lo virtual sigue, no dejemos de aprovechar esos momentos de sorpresa, que no lo veamos como algo negativo, veámoslo siempre como algo positivo y saquémosle lo bueno, lo chistoso, lo motivador, para que nos deje buenas experiencias y Buenas buenos experiencias. recuerdos y decir, bueno, me recuerdo que tal persona le Claro. pasó esto. Pero entonces lo hicimos así, lo manejamos de esta forma, lo hicimos así, asado, y todo resultó bien. Eso Claro. quería recalcar. Tenemos muchas historias para contarle a nuestros nietos. Muchísimas gracias, Gustavo. Un gusto tenerte aquí. Que pases bien. Espero tenerte próximamente en otro podcast. Gracias.